noches, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Cris Marlujano, todo listo para empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. Donald Trump extiende por un mes adicional las exenciones arancelarias a la Unión Europea. ¿Estará cambiando de opinión o solo es tratando de ganar tiempo? Nos preguntamos. La Revolución Bolivariana ratifica su compromiso con la clase trabajadora venezolana y las conquistas económicas y sociales alcanzadas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del país. Día Internacional del Trabajador, jornada de movilizaciones para conmemorar la lucha histórica de la clase obrera del mundo, celebrar conquistas y exigir mejoras frente a la avanzada neoliberal en contra de los derechos y reivindicaciones laborales. El ministro de Economía alemán Peter Altmaier aseguró que el aumento de los aranceles es el camino equivocado. Es una respuesta a una decisión estadounidense sobre el plan de imponer aranceles en las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México. Vamos a escuchar cómo lo decía. El gobierno federal toma nota de la decisión del presidente americano. Creo firmemente en el mejor interés de los puestos de trabajo en Alemania y en Europa, pero también en los Estados Unidos. Necesitamos un acuerdo permanente y que el aumento de los aranceles es el camino equivocado a seguir. No necesitamos más, sino menos aranceles en el comercio mundial. Necesitamos un comercio mundial abierto, multilateral y justo. Justo después de estas declaraciones de Alemania, la locomotora europea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió así extender por un mes más su decisión sobre la imposición de aranceles del 25% del acero y del 10% al aluminio a las importaciones de la Unión Europea, de México y de Canadá. El presidente estadounidense señaló que se trataba de una prórroga final para poder negociar con estos países y con los miembros de la UE, a la vez que anunció principios de acuerdo con Argentina, Australia y Brasil para eximir definitivamente a estas naciones del aumento de las tarifas arancelarias. Aunque no se conocen los detalles, parece que estos países han aceptado restringir sus exportaciones a Estados Unidos a través de cuotas como parte de este acuerdo. Por lo tanto, la cuestión más compleja la tiene la Unión Europea. Considera pues como primer socio comercial de Estados Unidos y ya ha dicho Bruselas que no titubeará en aplicar represalias comerciales a importaciones estadounidenses por valor de $8.000 millones. Momento de ir a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a revisar cómo se celebró, cómo se conmemoró el Día Internacional del Trabajador en Venezuela y en el mundo. Ya venimos. En el Día de quienes sostienen con el esfuerzo de su trabajo el funcionamiento del mundo, los trabajadores, miles de ciudadanos pertenecientes a la clase obrera venezolana se sumaron a la conmemoración de este día con una masiva movilización en las calles de la capital venezolana, Caracas. Desde allí el presidente Nicolás Maduro habló para recordar que un día como hoy, hace un año, se activaba el poder constituyente para ganar
la paz en medio de un contexto, recordamos, de violencia política, principalmente impulsada por sectores radicales de la oposición, con apoyo de factores desestabilizadores externos. En este contexto de celebración y de conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el mandatario venezolano ratificó en primer lugar su compromiso con la clase obrera venezolana y al mismo tiempo convocó a la lucha por una economía sana, estable y productiva desde las urnas. El domingo 20 de mayo será un domingo lindo, será un domingo bendito, y yo le pido que salgamos a votar para abrirle a la patria los horizontes de la recuperación, la prosperidad económica y la victoria económica. Se los digo a ustedes, trabajadores, hermanos, trabajadoras, hermanas. Yo hablo con el corazón de un trabajador. Mi corazón, mi mente, es el corazón y la mente de uno de ustedes, porque yo soy un hombre de la clase obrera. Yo soy el primer presidente obrero de la historia de Venezuela. Votar en garantía de la paz, en garantía de la defensa de la vida, de la soberanía. Justamente una de esas grandes conquistas de la Revolución Bolivariana ha sido la defensa de la soberanía económica en beneficio de los trabajadores venezolanos. Y fíjense que una de esas grandes conquistas ha sido la nacionalización de los recursos del país, con los que se ha podido obtener recursos para invertir en educación, para invertir en salud, saldar la llamada deuda social. Es el caso de la faja petrolífera del Orinoco, un territorio que alberga las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. No es cualquier cosa. El 1 de mayo de 2007, el comandante Hugo Chávez Frías nacionalizó la faja petrolífera del Orinoco con la firma del decreto 5200. El objetivo, poner fin, punto y final a ese proceso de privatización de la industria petrolera. Con esta medida, el Estado venezolano asumió de forma completa los convenios de exploración a riesgo y las ganancias compartidas con una participación de un 60%, es decir, una participación mayoritaria en un área cuya extensión es de 55.134 kilómetros cuadrados y que abarca parte de los estados Bolívar, Guárico, Monagas y Anzoátegui. La faja petrolífera del Orinoco está dividida en 4 bloques que fueron rebautizados con los nombres de Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, en honor a los ancestros libertadores. Su área de explotación actual es de 11.593 kilómetros cuadrados, donde yacen hidrocarburos pesados y extra pesados. Recordamos, en febrero de 2014, la faja fue bautizada con el nombre de Hugo Chávez Frías y en este momento, presente 2018, se desarrollan grandes proyectos de explotación y de exploración que van a beneficiar también a la economía venezolana. Y para la Revolución Bolivariana lo social también es innegociable. En abril, cada mes de abril, una de las iniciativas emblemáticas en materia social para Venezuela está de aniversario. Este 2018 son 7 años desde que inició el sueño de otorgar un hogar digno a cada familia venezolana, un sueño que se va materializando pulso a pulso. Gran Misión Vivienda Venezuela, vamos a revisar el balance. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada por el comandante Hugo Chávez el 30 de abril del 2011. Su objetivo, saldar el déficit habitacional del país, donde la vivienda dejó de ser vista como mercancía y se reivindicó como derecho social. La Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó la meta de construir 350.000 viviendas entre 2011 y 2012. Y logró el hito de la número 500.000 en diciembre del 2013, año en el que se construyeron unos 200.000 hogares. Contrario a lo que se especuló, la desaparición física del comandante Chávez no amilanó la voluntad creadora de la Gran Misión. En 2014 se levantaron más de 126.000. En diciembre de 2015 se alcanzó el hito de la vivienda 1 millón, que luego, en 2016, benefició a casi 360.000 nuevas familias y en 2017
se construyeron 572.979 viviendas, la cifra más alta desde el inicio de la misión. Ese mismo año, el 20 de febrero, el presidente Maduro cumplió con la entrega de la vivienda 1.500.000 en medio de una coyuntura económica caracterizada por la baja de los precios del barril de petróleo, principal ingreso nacional, y de los constantes ataques contra el país. A 7 años de su creación, ya son 2.068.767 unidades habitacionales entregadas al pueblo venezolano. Todavía, en medio de dificultades económicas y un bloqueo financiero impuesto desde los Estados Unidos, lo social sigue siendo innegociable. La nueva meta es 3 millones para el año 2019. Ha llegado el momento de hacer la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta continuamos analizando esta radiografía de la clase trabajadora, de sus conquistas, de sus derechos en el marco del Día Internacional del Trabajador. Ya venimos. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. La radiografía del mundo laboral sobre el desempleo, pero también sobre las condiciones de trabajo en Latinoamérica no son tan alentadoras, lamentablemente. Después de una década ganada de reivindicación de derechos, de nuevas conquistas de la clase obrera, el momento actual se caracteriza especialmente por un retroceso y pérdida de derechos enmarcadas dentro de estas políticas regresivas para los trabajadores latinoamericanos. Por nombrar dos ejemplos, Brasil, Colombia, son dos de los países con la mayor tasa de desocupación hoy día en la región, sin contar la informalidad en Chile o en Perú, por ejemplo. Vamos a revisar algunos datos. El gobierno de la Casa de Nariño mantiene una deuda social con las generaciones de relevo. Para el mandatario que asuma la presidencia después de Juan Manuel Santos en este 2018, encuentra una Colombia con un paro juvenil que alcanza a 3.400.000 personas. Este sector poblacional está en la encrucijada de la esperanza por conseguir su primer empleo y un ambiente de frustración frente a los siguientes números. De acuerdo a los datos oficiales suministrados por el DANE, la cifra de colombianos sin empleo entre los 18 y 28 años de edad alcanza el 17% en todo el país. Asimismo, de acuerdo a una encuesta emitida por el Ministerio de Trabajo, reveló que un 82% de esta población, es decir, unos 10.400.000 adolescentes, les resulta una contradicción que se les exija experiencia laboral previa para acceder a su primer trabajo. También el desempleo juvenil golpea con más fuerza al género femenino con un 23%, mientras que el masculino llega al 13,7%. Igualmente, a los adolescentes que hacen estudios universitarios les cuesta 31 semanas conseguir trabajo, mientras que los ciudadanos desempleados tardan 20 semanas. En México, los datos relacionados con los índices del ingreso mensual también empañan la celebración del Día Internacional del Trabajador a un sector importante del músculo de trabajo de este país. Además, son un reflejo de ese vacío de políticas de gobierno en materia laboral del gobierno de Enrique Peña Nieto. Queremos decir que durante su gestión frente al Ejecutivo no ha hecho mucho al respecto. Así lo comprueban los números, porque hasta el cierre del cuarto trimestre de 2017, el 41% de los trabajadores mexicanos recibían salarios que estaban por debajo del valor de la canasta básica familiar en este país, según lo emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta realidad choca con la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,5% para este 2018, prevista por la OCDE para México. El denominado derrame económico continuó sin llegar
por 13º año consecutivo a los obreros agrícolas del país, donde el 55% tampoco les alcanzó el sueldo para costearse la canasta básica, mientras que en las ciudades este índice tocó al 36% de los trabajadores. Recordamos, no solamente en un contexto inflacionario, sino también de que falta de políticas en pro de los trabajadores. Y del otro lado del charco, el Día Internacional del Trabajador también se vivió en medio de protestas, de manifestaciones para exigir el cese de políticas neoliberales de recorte de derechos laborales. Malas condiciones laborales, bajos salarios, informalidad laboral o incluso paro fueron los motivos que hicieron salir a los ciudadanos a protestar por las calles de Madrid. Después de que la burbuja inmobiliaria estalló en 2008, la economía de España fue enviada a una espiral descendente, dejando a millones sin trabajo y miles de empresas vacilantes que llevan al gobierno a aumentar los impuestos y recortar el presupuesto de inversión social y servicios públicos. Además, los cantos en apoyo de las pensiones estatales fueron uno de los más escuchados durante la marcha. Para las élites, para el capitalismo, muy bien. Para los trabajadores, fatal. Creo que es fundamental defender lo público, defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y para nosotros es un honor estar aquí apoyando unas reivindicaciones que es defender no la calidad de sus puestos de trabajo, sino la dignidad de la cultura pública y de un servicio público, que es algo fundamental para toda la sociedad. En Francia, el escenario estuvo marcado por disturbios y violencia. La llamada convergencia de las luchas, que comprende a la unión de ferroviarios, a funcionarios públicos, estudiantes, jubilados y otros descontentos contra las políticas económicas de Macron, fueron reprimidos por fuerzas policiales. Sin embargo, omitiendo el malestar popular, el presidente galo no desiste en aplicar su larga lista de reformas. Nos desprecian no puede ser el término, pero de cualquier caso siento profundamente que este gobierno piensa de manera unilateral, porque posee una legitimidad política que no estoy impugnando. Piensa que puede reformar este país sin tener en cuenta los cuerpos intermediarios. Tanto los gobiernos de España como Francia enfrentan tensiones políticas debido al rechazo social producto de las medidas tomadas en detrimento de la clase obrera. En la locomotora europea, Alemania, los trabajadores exigen a Merkel mejores salarios y condiciones laborales. 12 euros por hora no es suficiente, claman las bases sindicales. Necesitamos pagar más a los ciudadanos. Teníamos un salario mínimo para los trabajos, 12 euros la hora, pero eso no es suficiente para los trabajos tan duros. Así que necesitamos un contrato detallado para el trabajo de atención para que esto quede claro juntos. Para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, miles de griegos organizaron una protesta contra la austeridad. Los partidarios que llevaban pancartas anticapitalistas y claveles rojos dijeron que las medidas de austeridad impuestas a Grecia han puesto a la sociedad en las rodillas de Estados Unidos. Necesitamos luchar por una sociedad que no se aproveche de sus miembros, que no adore la ganancia y el egoísmo. Nuestra sociedad ahora es una de la esclavitud moderna y solo va a empeorar. El mensaje es claro. Cada vez es mayor el malestar popular contra los gobiernos neoliberales. Ante esto, la unidad de todos los sectores es vital para lograr la reivindicación de los derechos de la clase obrera. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Será hasta mañana. Chao, chao.